Vamos a iniciar esta segunda temporada de esta serie de templos católicos, templos, parroquias, iglesias. Para fines prácticos es lo mismo y está bien dicho, aunque digamos que ya en estricto sentido puede haber sus diferencias, ¿no? Estamos aquí más bien estoy en Madero, esta famosísima esquina Madero e Isabel la Católica, en esta iglesia, en esta parroquia que es en verdad monumental, que la había dejado para alguna ocasión especial, y qué mejor ocasión especial que el inicio de esta segunda temporada de esta serie, en la cual trato de mostrar algunas imágenes de sitios, de parroquias en donde he tenido la bendición de tomar misa. Se trata no esto de un recuento cultural, turístico, que es la primera tentación en la que caemos, sino más bien de hacer una invitación para que vengan a misa, y tratando de mostrar de todo eso que nos estamos perdiendo, porque una iglesia, una parroquia, voy a tratar de... Es muy difícil en un teléfono celular sacar imágenes de un lugar tan grande. Este lugar ha sido sede alterna de la catedral, el templo San Felipe Neri, la Profesa. Ahorita les cuento un poquito. Aquí están los horarios de las misas, lunes a sábado, misas dominicales, templo de San Felipe Neri, la Profesa. Mientras damos un rondín por las orillas, les decía que la idea es contar algunas experiencias de estas parroquias muy antiguos, básicamente del centro histórico de esta gran Ciudad de México, que este año cumple 700 años de haber sido fundada. Insisto, tratando de que sirva esto como una invitación aquí estamos ya en la calle Madero, súper transitada tanto por cuestiones comerciales, de esparcimiento, turísticas y demás, ¿no? Y vemos aquí el lado lateral de esta enorme parroquia, enorme templo. Parece hasta aquí en estas zonas, ¿no? Parece como en esos episodios de La Pantera Rosa, donde los castillos alrededor habían estanques con cocodrilos, ¿no? Entonces, esa es la intención. Contar esas experiencias en misa. Hoy que hay tantos lugares como estos desperdiciados, no son museos, no son centros culturales, es la casa de Dios, y realmente yo entiendo que hay un interés natural, ¿no? de conocerlos como sitios históricos, sitios turísticos, sitios para visitar, para verlos. Eso lo entiendo, pero realmente si no se toman como lo que son, es decir, la casa de Dios y no un museo, un centro cultural, entonces no entiendes nada, no vas a comprender nada. O sea, puedes entrar a tomar fotos, a sacar videos, te van a quedar padrísimos, vas a tener muchos likes, muchas reproducciones en TikTok, pero no entiendes nada. O sea, ese es el problema. No entiendes lo que pasa allá adentro, no entiendes lo que es allá adentro. Entonces se trata de, ya sea creyentes o no creyentes, propios y extraños, se trata de aprovechar estos sitios y de venir a misa y de involucrarte y de profundizar en la fe, porque la principal cosa de la que nos vamos a arrepentir una vez fallecidos son los lugares en donde, o más bien aquí, van a ser las misas a las que no asistimos, las oraciones que no hicimos, ¿no? Entonces, vamos a contar un poquito más de este lugar. Me voy a colocar un poquito aquí en este lugar para contar algo
del siglo XVIII, un lugar, el lugar ya desde décadas después de la conquista, o sea, estamos hablando del siglo XVI, ya había sido asignado a los jesuitas, a la Compañía de Jesús. Se lo pelearon en ese entonces franciscanos. Hay que recordar que aquí al comienzo de la calle, hacia allá, hacia donde está la catedral, la torre latinoamericana, ahí había pues, el convento, a la fecha permanece, sobrevive el templo de San Francisco, el templo mayor, el templo San Francisco el Grande. Aquí vemos unas primeras tomas de este templo impresionante. Y entonces les decía que se lo disputaban franciscanos y dominicos. Qué bueno que no se lo quedaron los dominicos, porque hoy en día los dominicos andan de capa caída. Ellos digamos que administran, religiosamente hablando, aquí muy cerca el templo de Santo Domingo, que es una belleza, pero los dominicos como que ya perdieron la esperanza, ¿no? Entonces perdieron la fe, quién sabe qué está pasando con ellos. Hace falta ahí, sí, como que el Señor les ayude a fortalecer su fe. Cuando aquí vemos una de las dos torres, son aquí unas torres gemelas impresionantes, y les decía que los dominicos, bueno, pues te dan la Eucaristía en la mano, ¿no? Y se enojan si se las pides en la boca, porque piensan ellos que se van a contagiar de algo malo, ¿no? O sea, si creen que se pueden contagiar, bueno, entonces están en la profesión equivocada, ¿no? Si creen que se pueden contagiar de algo dando la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, bueno, pues entonces creo que mejor deberían dedicarse a otra cosa, ¿no? Bueno, y entonces aquí se erigió este enorme templo. Los jesuitas fueron expulsados por el rey Carlos III al final del siglo XVIII, ya después fueron restaurados décadas después por el propio Papa, ya en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX. Aquí en realidad, bueno, ¿qué pasó con los jesuitas? Es así medio un misterio, pero bueno, fue una orden que había acumulado muchísimo poder. Aquí ya estamos otra vez sobre Isabel la Católica, y eso trae siempre sus inconvenientes, ¿no? Pero incluso en aquel tiempo el rey Carlos III se reservó las razones por las cuales tomaba esa decisión, y esa decisión de expulsar a los jesuitas era para los territorios españoles, no solo en Europa, no España misma, sino la Nueva España y las Filipinas, en ese momento territorios bajo el dominio del Imperio Español. Bueno, a riesgo de que me vendan unos lentes o me vendan alguna fragancia, miren, aquí es una doble torre, estas torres gemelas que no son, digamos, tan frecuentes en una parroquia de estas dimensiones. No son frecuentes por una razón muy particular, ¿no? Por la cuestión económica. O sea, montar esas cosas pues era algo bastante costoso. Esta parroquia sirvió como sede alterna de la Catedral Metropolitana en el siglo XX, por ahí de 1923-26, por la cuestión de la Guerra Cristera, esta confrontación armada que se dio a partir de la persecución de la Iglesia Católica por parte del gobierno, de los gobiernos masones revolucionarios. El perro rabioso masón satánico Plutarco Elías Calles, que prohibió los cultos católicos, y entonces la gente, sobre todo en algunos estados, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, tuvieron que levantarse en defensa de su fe, de la fe católica.
Y entonces aquí fue en este lugar sirvió en esos años como sede alterna de la Catedral Metropolitana. Podemos suponer que la catedral fue cerrada. Muchísimas parroquias fueron saqueadas, cerradas, prohibidas, y muchísimos sacerdotes fueron perseguidos, asesinados y demás. Hacia allá arriba, según cuentan, será difícil de ver, ¿no? Es la imagen ahí de San Ignacio de Loyola ante Jesucristo. Y bueno, vamos a dar un vistazo adentro con la debida reverencia. Es un lugar muy grande, entonces vamos a ver cuánto tiempo nos lleva. La Virgen María, y aquí abajo unas reliquias de San Judas Tadeo. Los viejos confesionarios que prácticamente no se utilizan. Santa Ana. En reliquias de la Santa Cruz. Y aquí al costado, San Joaquín. Es relativamente, pues podríamos decir, costumbre que en alguna imagen de la Virgen María a los flancos tenga a San Joaquín y a Santa Ana, los padres de la Virgen María. Sigamos el recorrido. Es imposible que nos alcance la cámara para observar toda la hermosura de este templo. Miren nomás esas gigantescas torres, columnas, perdón. Y allá arriba, en lo profundo, la parte del coro. Ignoro francamente si se usa todavía los domingos. Los arcos que sostienen la cúpula. Y acá el retablo y el altar principal. El Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dos hileras de viejas bancas. Y este es el costado
digamos el que es paralelo a la calle Madero. Toda esta es la belleza, toda esta belleza de estos templos es también la belleza de la religión católica, la religión universal. Todas estas hermosuras inspiradas por el Espíritu Santo, por el Señor mismo, a través de su arquitectura, a través de toda esta belleza de los candelabros, de las construcciones, de las torres, de las cúpulas, de los candelabros estos. Nada se dejaba, nada estaba exento de ser transformado para darle ese toque bello, esa reverencia, lo bello, desde luego, sin olvidar lo doloroso. El sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados y los del mundo entero. Los sufrimientos de su madre. Pero miren, vean los detalles de los candelabros. En cualquier detalle se puede ver ese deseo de rendir tributo a Dios nuestro Señor. Entra uno aquí en una parroquia de estas y sabe uno que es casa de Dios. Son las iglesias que han resistido a ese satánico proceso de protestantización de la religión católica, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Algunas personas se enojan porque hablo de esto. Bueno, solo es cosa de investigar un poco, ¿no? Cuando pasamos de la misa tradicional en latín a una misa diluida, en la cual ya no era el centro nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, sino ese sacrificio pasó a ser solamente una mera cena presidida por un sacerdote que se convirtió en el centro de la celebración eucarística. El nombre de la profesa aquí viene arquitectura barroca, siglo XVIII, 1714-1720, por el arquitecto Pedro de Arrieta, que también estuvo a cargo de partes de la construcción en la catedral, según tengo entendido. Les decía que esta cuestión, vean estos cirios gigantes, hay cirios más grandes, por supuesto, ¿saben? Pero les decía, nada en estos templos, en estas parroquias, queda exento de ese deseo de que quede hermoso, de que sea realmente la casa de Dios, el tributo a Dios Dios Hijo, nuestro Salvador. Les decía esta cuestión nos vamos a acomodarnos por aquí, donde no estorbemos y donde estamos en la parte trasera del templo San Felipe Neri, la profesa, entre las calles de Madero e Isabel la Católica. La profesa era uno de los puntos de los juramentos de los jesuitas en aquel tiempo. Profesaban obediencia al Papa. Entonces por eso de ahí viene lo de la profesa. Mi experiencia en la misa, es muy impresionante estar en misa en un lugar tan grande,
tan hermoso. Hice una misa bonita. En esa ocasión me tocó un sacerdote bastante ya mayor, ¿no? Había poca gente, o la gente se acumula atrás en las partes traseras. Desafortunadamente muchísima gente viene, entra, los turistas toman fotos, como les digo, no tienen la menor idea de lo que están haciendo y se van, ¿no? Y también se van a arrepentir algún día de no haberse quedado, pero eso ya es cosa de ellos. Aunque cumplo con mi papel de advertirles de lo que nos vamos a arrepentir, además de nuestros pecados. Y otra cosa antes de terminar, los cuadros. Hay este templo, esta parroquia tiene su propia pinacoteca. Nunca he entrado, por cierto, ¿no? Pero son tesoros muy, muy hermosos. Imagínense nada más, ¿no? Es una cosa hermosísima. Aquí se dice, ¿no? Bien, muchísimas celebridades, herejes celebridades a contraer matrimonio, ¿no? Entonces viene mucha gente que está aquí, echa un vistazo y se va, ¿no? Insisto, no saben lo que hay, no saben lo que significa. No puedes saber lo que significa si no puedes saber lo que significa una parroquia de estas, un templo de estos, así sea chico o grande. No puedes entender lo que significa si no profundizas en la fe, y la fe es como un músculo que hay que ejercitar, y hay que venir a misa, y hay que rezar el rosario, etcétera, y profundizar en la oración. Si no se hace eso, entonces es simplemente un templo de estos, una iglesia de estos, es un lugar bonito, solo eso, es un lugar bonito, pero carece de todo significado, más allá del significado estético, quizá del significado histórico, ese tipo de cosas, pero nada más, ¿no? ¿Quieres sentir verdaderamente la experiencia, el significado real de esto que estamos viendo? Hay que profundizar en la fe. Hay que venir a misa, de preferencia más de una vez por semana. Vean desde los portones, ¿no? ¿Cuál será la antigüedad de esos portones? Aquí tocaban y se asomaban para ver quién era, para ver si no eran los masones, si no eran los herejes juaristas o los herejes que revolucionarios. Maderas que han resistido el paso del tiempo. Bueno, pues este es el templo San Felipe Neri. Me iba a salir, pero ya me arrepentí al ver el horror de allá afuera. Esa es la invitación, vengan a misa, vengan a disfrutar esto que es parte de nuestra ciudad, que como digo cumple 700 años. Hay que celebrarla también a nuestro modo, tenemos todo derecho a hacerlo. O sea, no crean que para celebrar, hoy que estamos gobernados por la mafia LGBT, ¿no? Por esta mafia ultrafeminista, miren, no se crean esa patraña. Para respetar a hombres y mujeres no necesitas ser feminista, al menos en sus términos, y para respetar a aquellas personas que tengan una condición particular en su forma de vida, tampoco necesitas ponerte una bandera arcoíris, ¿no? Esta ciudad es muchísimo más de lo que estas personas, esta mafia arcoíris, han querido reducir a nuestra ciudad, ¿sí? Haciendo tan importante algo que solo es tan parte pequeñita de nuestras vidas, es decir, pensar que nos puede identificar solamente nuestros placeres o nuestros impulsos carnales o nuestra lujuria. Bueno, es un reduccionismo satánico y tremendo del ser humano, ¿no? Entonces nosotros podemos celebrar viniendo a misa, estos lugares hermosos que nos ha dejado
también, sí es cierto, ¿no? Esa fusión de culturas con los españoles, les guste o no les guste, ¿no? Pero así es, gracias a Dios, ¿no? Estaríamos sacrificando bebés en una pirámide, ¿no? Entonces hay que celebrar, y hay que celebrar también dándole gracias a Dios y viniendo a misa y dándole gracias por estos lugares tan hermosos que nos ha dejado. Cuídense mucho, nos vemos la próxima, Dios los bendiga.